Epa, mi llave. Muchísimas gracias por tu comentario, porque me permite explicarte a ti y a la audiencia algo que muchos desconocen y caen en este inmenso error. Vamos a partir de un principio. Creer o considerar que el alto mando militar, los altos rangos, no grandes rangos, amigo, altos rangos, están con el gobierno porque tienen a todo a su favor, es un inmenso error. Y hermano, una de las cosas a lo que yo me dedico es, hasta donde yo tenga la posibilidad, de dar información veraz, porque mientras nosotros en la oposición no manejemos la información correcta, seguiremos viviendo de creencias como esta, de falsos paradigmas. Esto que tú dices no es verdad por dos razones, y te las voy a explicar. La primera, porque bien sea un gobierno de extrema izquierda, de izquierda o de derecha, extrema derecha, los altos rangos siempre van a estar bien. Siendo así, simplemente las cúpulas de la oposición que pueda ofrecerle o que le ofrezca beneficios en el nuevo gobierno al alto estamento militar, se van a ir con ellos. Así de sencillo. Así que esto no es verdad. Es más, te digo, tienes que preocuparte más por los mandos medios, que son los que están directamente comandando las tropas, que por la cúpula militar. Aquí en Venezuela, el alzamiento donde Chávez se hizo famoso, lo que estaba, creo que era Gruber Odreman y dos o tres generales, pero todos los demás eran de mandos medios. Es más, le decían los comacates, comandantes, mayores y capitanes. Ahí es donde tú puedes conseguir más la cabeza caliente. De ahí es donde tienes que cuidarte, compadre. Pero como te digo, los altos mandos siempre van a estar bien. Realmente en el fondo ellos a eso no les mortifica. Si están con Maduro o están con María Corina Machado, eso no les mortifica. Es más, ¿tú crees que no han intentado una y otra vez convencer a esos altos mandos? Que eso es lo que tiene arrecho a la oposición radical de la ultraderecha y a los Estados Unidos. Ahí sí te lo puedo decir con nombre y apellido. Porque lo han intentado muchas veces. Es más, un día le tendieron una concha de mango y cayeron como pendejos. ¿Quién? El bolsa de Leopoldo López. ¿O es que no te acuerdas, Leopoldo López y Juan Guaidó en la puerta de la Carlota esperando los aviones, los barcos, los submarinos que iban a llegar por el Guaire y las tropas y paracaidistas que iban a llegar a la Carlota? Por cierto, no era tan absurda esperarlos en la Carlota para tomar posesión y liderar el golpe cívico-militar que se iba a dar. ¿Y qué fue lo único que le mandaron para burlarse de ellos? Dos mandos medios con 4 o 5 suboficiales en una tanqueta manejado por un chofer que ni siquiera sabía cómo llegar a la Carlota, se perdió. Esto no es historia ni comiquita, esto pasó de verdad. ¿No te acuerdas a Leopoldo López y Juan Guaidó como unos próceres en el CCCT esperando todo el despliegue militar que los iba a llevar a Miraflores? Pero es que es tan infantil Leopoldo López que va a crecer el cuento, que se ponga en la Carlota, que en la Carlota es donde se va a suceder todo, porque en la Carlota no hay un coño. Ellos hizo unos aviones y la Comandancia General de la Aviación. Para que te des cuenta lo niños que son esos muchachos. Eso fue que ellos comenzaron a hacer sus acercamientos al alto mando y el alto mando les tiró una concha de mango donde cayeron como unos bolsas. Yo me imagino ese alto mando sentado con Maduro en Miraflores y viendo la televisión muertos de risa burlándose de esas bolsas. Donde también estaba involucrada la Machado, cuidado, no se les olvide. El G4 y toda esta vaina. Ok, eso es lo número uno. Lo número dos, compadre. Muy erradamente, y estos son los conceptos que por los cuales siempre nos estrellamos en la oposición, creen que es un tema de dinero. Y sí, como te estoy diciendo, el alto mando, pues siempre estará bien en cualquier gobierno. Ellos no tienen peo. ¿Por qué? Porque si hay un cambio de gobierno, ellos tienen que permanecer con buena parte del alto mando. Cuando salió Pinochet, ¿qué pasó? Y muchos países, te das cuenta, salen. Eso no es de la noche a la mañana. No puedes hacerlo. Es más, tú ves
por ejemplo, el conde del Guácharo de forma muy inteligente lo dijo, si yo al ganar la presidencia de la República, algo que no iba a pasar, yo dejaría a Padrino López un tiempo más, es que tiene que hacerlo. Eso no es así de la noche a la mañana. Ahora bien, por eso que te digo que no tienen idea de las cosas que dicen. Ahora, cuidado porque les voy a decir lo siguiente. Y esto es una información que yo tenía cierto conocimiento, pero no el nivel de profundidad. En Venezuela, en las Fuerzas Armadas, la infiltración por parte de la izquierda, de la castrocomunista y de la izquierda, a través de Douglas Bravo, que tuve el placer de conocerlo, se viene dando desde los años 60, 70. Es decir, desde esa época vienen metiendo lo que después se convierten en oficiales a las Fuerzas Armadas. Desde los años 60, compadre. Por supuesto, ya de los años 60, 30 años después, ya están dados de baja, pero es que son ido de relevo en relevo, de relevo en relevo. Es decir, eso no fue algo que se hizo en los 60 y ya se vienen haciendo desde los años 60. Por ejemplo, yo tuve un tío, yo no lo conocí, porque ya cuando yo era adolescente y después un poco mayor, que conocí toda esta historia, él se había divorciado de mi tía. Pero yo tuve un tío, Pedro Vegas Castejón, que fue el que se usó en el carupanazo, perdón, en el porteñazo. Y era de izquierda. Tan es así que cuando es detenido, procesado y después indultado, se van con mi tía a vivir primero a Cuba y después a Rusia, chamo. Imagínate el nivel de protección. Mi prima Yolandita estudió en La Habana y ella es 3, 4 años mayor que yo. Y eso se ha venido dando todo. Es más, Chávez es uno de los que lo agarran de coletilla. Es decir, quiero decir, él entra porque él no, hasta donde tengo entendido, él no entra como uno de estos que infiltraron. De los infiltrados, lo meten a él, lo captan a él luego. Y eso se ha venido dando por años. Entonces, imagínense ustedes que ya tenemos 25 años con el chavismo, donde ya abiertamente en las Fuerzas Armadas, en las academias de las Fuerzas Armadas, en las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas, los están entrenando bajo la ideología. O sea, ¿de qué carajo están hablando ustedes? Si me explico lo que te quiero decir, no, o sea, no tienes por dónde entrarle a la Fuerza Armada. Yo no te voy a decir que más adelante haya un proceso de depuración o cambio, pero hoy, en el 2024, esas Fuerzas Armadas están con base ideológica dentro de todo lo que es la izquierda o el socialismo y el madurismo. Por eso ese matrimonio cívico-militar, por eso esa orden de Chávez clara y precisa es Nicolás Maduro. Entonces no es tan sencillo, hermano querido, como lo usted está viendo aquí. Y por eso aquí un movimiento militar, yo no digo que sea imposible, pero en este momento muy difícil. ¿Por qué? Porque lo que no te va a hacer, o sea, los militares que pueden que no acepten que un gobierno como civil, como el de Maduro, le sean ellos leales si no están haciendo las cosas 100% bien. Eso puede suceder, pero ese no es el caso, porque tampoco es que el gobierno o el país va mal o está desenrumbado. No, va bastante bien de paso. Eso por un lado. Y por otro lado le están dando sus beneficios militares que por supuesto todos los gobiernos se lo han dado de la Cuarta y de la Quinta República. Pero es que el problema es que lo que te está ofreciendo el otro lado, como no, los altos mandos estarían tranquilos porque siempre van a estar bien, pero los de abajo no. Porque no están ni ideológicamente alineados con ellos y además esta señora ha sido tan torpe que los ha amenazado. Entonces olvídate, eso no va a pasar.